Muy buenos días, bienvenidos al segmento legal de Manuel García y Asociados. Hoy queremos llevarles en un viaje a través del conocimiento jurídico respecto a temas de mayor interés para la ciudadanía. En este caso vamos a abordar temas del derecho agrario. Para ello tenemos al socio fundador Manuel García. Manuel, ¿qué tenemos con respecto a este tema? Gracias, Medardo Rosas, por esta invitación a este YouTube en el día de hoy, en el cual vamos a hablar de una manera global, porque este es un tema no de 15 minutos ni de 20 minutos, es un tema que en las universidades la dan en 2 semestres y a veces quedan temas por fuera, que es el derecho agrario. Pero quería conversar contigo respecto a eso, tomando en cuenta que hay de repente algunos de nuestros oyentes bueno, los que nos ven, no tienen una idea de dónde se origina el derecho agrario. Y quizás sea bueno ponerlos en contexto respecto al origen también del derecho y cómo estas figuras evolucionaron, porque esta es una figura que tú y yo entendemos vienen desde la creación del derecho romano, desde la creación de algunas figuras e instituciones que han evolucionado, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a hablar de acá, no tanto del derecho romano, porque si hablamos del derecho romano, sí, es cierto, existía el derecho agrario, ¿no? Pero, en cambio, ahora yo lo llamaría, y siempre lo digo, de que esta es una materia un poco socialista en cierta forma, porque si tú lo ves en países como Cuba, países de Nicaragua, Centroamérica y otros países, tienen bien, pero bien expuesto lo que es el derecho agrario. Panamá inicia su derecho agrario, imagínate, con el Código Agrario de 1962, que es la Ley 37. La Ley 37 de 1962, que, ojo, está vigente todavía en Panamá. A eso lo único que se le hizo fue, se le quitó el rango de código, pero sigue la Ley 37 de 1962 intacta. Porque ¿quién le quita ese rango de código? La Ley 55 del 2011, que es el Código Agrario actual. Y que ese código actual todavía, o mejor dicho, lo han dejado a un lado, y la jurisdicción agraria le hace falta mucho, pero mucho más todavía. Haciendo una pausa en ese sentido, por lo menos, ¿para qué usaríamos la ley de 1962? Ok, la ley de 1962, ley 37, es utilizada por la NATI para hacer algunas adjudicaciones, lo que es la ley 37 de 1962, lo que es el tema agrario, esas fincas que se dedican a la actividad agraria, que todavía son muchas, los ganaderos, los que siembran, etcétera, etcétera, porque para tener una actividad agraria no es estar en 600 metros y tener 2, 3, 4 gallinas, eso no es una actividad agraria, eso es algo de supervivencia que usted tiene, y a veces hasta de mascotas. Pero si usted tiene una actividad agraria industrializada y que usted tiene las tres funciones, que son las funciones ambiental, la función social y la función económica, y que tenga un ciclo biológico también sobre esas circunstancias. Y la ley 37 también nos da los pasos de cómo usted puede oponerse a una adjudicación en la NATI y también inclusive en los municipios, porque, ojo, las adjudicaciones de tierras también se dan en los municipios, que son los ejidos municipales, y las adjudicaciones que hace ANATI, que usted se va a oponer, que usted tendría que irse al artículo 131 y ahí le dice por qué razón usted se puede oponer, y el artículo 108, 109 de la ley 37 le habla cuáles son los tiempos, en qué momento usted puede oponerse, ¿no? Porque pareciese que todo el mundo cree que se puede oponer a una oposición cuando uno así lo desee, y no es así. Hay sus momentos, porque la ley 37 del 62 lo dice, artículo 108, 109, por ahí está clarito cómo lo dice. Muy bien. Ahí me surge una pregunta. Cada vez que yo quiera entonces de un predio que se dedica a la agricultura, a la agronomía, quiero titularlo, y el predio mi familia lo tuvo de manera como un título de uso que se manejó y nunca se formalizó, entonces yo tengo que llevar bajo esta ley a ANATI la titulación o la formalización de un título de propiedad. Si se dedica a la actividad agraria, sí, porque si hablamos de las adjudicaciones de tierra, porque también, ojo, puedo tener una actividad agraria
pero en área insular. Y si es área insular, ya la ley 37 no me funciona aquí. Entonces tengo que trabajarla con la ley 80. Y la ley 80 me sale un poco más onerosa. La ley 37, yo he escuchado algunas críticas en los medios de comunicación sobre que las tierras las venden súper baratas y que fulano de tal las compra a centavos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que yo debo decirle que esto no es nada nuevo. Ya le digo, esta ley es de 1962 y esta ley es bien clara en señalarnos cuál sería el precio mínimo que se debe cobrar por el hectariaje de estas tierras. Y dice que el hectariaje de estas tierras se deberían vender el mínimo a $6 la hectárea. Y ahí es donde está, o sea, se toma inmediatamente los $6 mínimo, pero puede ser un poquito más, ¿no? Y todos se han acostumbrado a que cuando es por ley 37 debe ser por $6. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el artículo 75 de la ley 37 de 1962 en segundo párrafo, que dice: causará un derecho a favor de la comisión en su momento reforma agraria, porque acuérdense que la ley 37 de 62 quedó igualita, no le modificaron absolutamente nada más le quitaron el rango de código. Y dice, claro, lo va a leer como reforma agraria, pero cuando hablemos de reforma agraria es ANATI, que fue criada mediante la ley 59 del 2010, ¿no? Que se crea la ANATI y se da todas las competencias a ello de lo que es la tierra. Entonces dice, causará un derecho a favor de la comisión de reforma agraria no menos de 6 balboas cada hectárea o fracción de hectárea que se enajene. O sea, la ley lo dice. Entonces, si no queremos seguir vendiendo las tierras a $6, entonces modifiquemos esta ley o modifiquemos ese artículo. Bueno, una pregunta, porque inmediatamente me trae a colación las veces que ha salido en las noticias que algunas personas de nuestro medio logran comprar a menor valor las propiedades. ¿Cómo ocurre esto? Ok, no es que la compren a menor valor, o sea, el valor $6, dependiendo, y eso va dependiendo en el área que esté. Como le dije, en la ley 80 tiene una tabla de valores. Inclusive ahora la NATI ha sacado una serie de resoluciones que dice que por avalúo es que te van a cobrar la tierra, que a mi forma de ver es completamente ilegal, porque la ley 37 te dice cuál es el precio. La ley 80 existía una tabla que está en la ley 80, donde ahí te dice cuáles son y te divide las áreas insulares, y ahí te van a cobrar. Mire, la hectárea más cara que tiene esa tabla o tenía esa tabla es la hectárea en Isla Colón de Bocas del Toro, que estamos hablando de 300,000 la hectárea. Imagínense, 300,000. Y la más barata está en $1,000 y pico la hectárea, que usted tiene que pagarle a la institución. ¿Pero qué ocurre en estos casos? De repente tú tienes una finca, a mí me gustó la finca, pero tú nunca la has titulado. Tú me la vendes. Yo compro la finca, no hay ningún problema, yo la compro. Y usted me la vende, qué sé yo, en $100 y pico mil, $80,000, el precio que sea. Y yo se la compro a usted, yo le estoy comprando el derecho de posesión a usted. La titularidad no te la puedo comprar porque sinceramente no tienes el título. Pero yo, después de mis investigaciones, me he dado cuenta que tú eres el que toda la vida has estado ahí y no hay ningún problema con ese derecho posesorio. Una vez yo tenga ese contrato, que hago un contrato contractual en la notaría para verificar pues la compra y todas estas cosas, yo entonces abro la solicitud de compra en la institución que se llama NATI. Y ahí yo tengo que pagar una serie y llevar una serie de requisitos, y le tengo que pagar entonces la tierra a la institución. Ah, que me la vendieron en $6. Bueno, me la vendieron en $6, es que la ley lo dice. Por eso que dice que la compraste en centavos. El problema radica aquí es que si llega X persona, X político o X empresario y tiene la conexión dentro de la institución, las cosas salen rápido. Ese es el problema. Que cuando hay cualquier mortal va a pedir
una solicitud y le demora 3, 5, 10, 15 años para que te titulen tu tierra. Ese es el único problema que hay. Pero aquí ha titulado empresario, político, no político, con ese mismo precio. Interesante. Sin embargo, nos gustaría ir aterrizando en el nuevo Código Agrario. ¿Podrías hablarnos algo acerca de por qué nos abocamos a un nuevo código y desde cuándo tenemos esta nueva institución? Bueno, mira, es que estábamos en mora. Porque el artículo 128 de la Constitución Política dice: se establece la jurisdicción agraria y la ley determinará la organización y funciones de sus tribunales. Y no teníamos tribunales en la República de Panamá agrarios. Mire, váyase a Costa Rica. Costa Rica, ver la jurisdicción agraria es algo completamente, claro, hay algunas fallas, claro está, ¿no? Pero ya tienen una jurisdicción completa. Panamá, ¿quién veía la jurisdicción agraria? La veían los juzgados civiles. Y se introducía normas del Código Civil, plenamente normas del Código Civil y algo de la Ley 37 de 1962. Ahora, con la Ley 55 del 2011, que se crea lo que es el Código Agrario, introduce en su artículo 2 nuevas formas de adjudicación. Antes, con la Ley 37, se hablaba de la función social únicamente. El que tenía una función social podía optar para que se le titulara una tierra agraria. En cambio, ahora, con la Ley 55, en su artículo 2, dice que debe haber un ciclo biológico, una función ambiental, una función económica, una social, ¿sí? Y esa función ambiental, mire, no necesariamente usted tiene que, para que se le adjudique una tierra ahora, no necesariamente usted tiene que tener de repente tantos ganados o cualquier cría de animales o siembras, pero si usted tiene una finca para reforestación, usted puede pedir esa titulación, porque es la función ambiental que existe en este momento y que necesitamos mucho de esa función ambiental en la República de Panamá, porque nos estamos quedando sin pulmón. Nos estamos quedando sin pulmón. Manuel, aclarar un poquito más, quizás para que no seamos tan lejos en el tema. ¿Qué es el ciclo biológico desde el punto de vista del código? Sí, el ciclo biológico, toda situación agraria, un animal tiene un ciclo biológico. Yo me voy a dedicar, por decirte algo, a la ceba. Allá hay un ciclo biológico para yo poder entonces entrar a lo que es la función económica. Claro, desde que lo agarro como crío hasta que lo llevo a estar en el punto en el que me causa beneficio venderlo. Así mismo es. Ese es el ciclo biológico. Voy a la siembra, sembré maíz, siembro, nace, se reproduce y cosecho. Okay. Ese es el ciclo biológico. Más entendible. Y ese ciclo biológico, Medardo, sirve para los contratos de arrendamiento. Porque acuérdense que muchos agricultores o productores no tienen una finca como tal y se están dedicando a alquilar fincas. Y este código agrario le abre el compás de los diferentes contratos. Contratos de arrendamiento, de parcería, que antes se hacían en materia civil, ahora se hacen en materia agraria. Otra situación que trae este código muy importante es las empresas agrarias y sociedades agrarias de transformación, las llamadas STA, las sociedades agrarias de transformación, la SAT, Correcto. Que anteriormente cualquier productor de estos grandes hacían sus sociedades anónimas. Ahora usted puede hacer su sociedad agraria de transformación, la cual le trae grandes beneficios dentro de su sociedad, ¿ya? Entonces usted introduce todo lo que es agrario, lo introduce en esa sociedad, porque esa sociedad es netamente agraria, a diferencia de las sociedades anónimas. Usted pone ahí una serie de objetos o de situaciones que usted puede ejercer como sociedad anónima. Aquí una sociedad agraria es netamente para la actividad agraria. Entendiéndose así, entonces es una personalidad jurídica que se registra debidamente y tiene responsabilidades y deberes, ¿verdad? Sí, es igual como las sociedades anónimas. Va a haber derechos y obligaciones de los socios, hay que tener un capital social, hay un órgano de gobierno, hay sus estatutos y también se puede disolver y se puede liquidar el día de mañana. ¿Quién regenta estas figuras? Ok, eso tiene que ir al registro público.
Usted tiene que inscribirla en el registro público. Ministerio de Desarrollo Agropecuario no tiene que ver con Nada de esto, y mire, el MIDA no tiene nada que ver esto. Usted hace su sociedad y usted, igual, como una sociedad anónima, se paga lo que se tenga que pagar y usted la registra. Y va a salir, usted puede entrar en este momento al registro público y ponga ahí en sociedades agrarias, ahí le va a salir infinidad de sociedades agrarias que desde la apertura en el 2011 hacia acá ya tienen muchos esta sociedad. Para mi entender, entonces, una SAT sería como la organización de diferentes productores o campesinos organizados que se registran. No netamente global, sino usted tiene su finca de lechería, por decirle algo, y usted quiere hacerlo por medio de la SAT, usted lo hace usted. Entonces, hay varios socios, los varios socios, pero no es colectivo de que todos los productores pueden entrar ahí, porque no es una asociación, es una sociedad de agraria de transformación parecida a lo que es la sociedad anónima. Entendido. Muy interesante. También creo que es importante para nuestros televidentes entender qué figuras del Código Agrario se ven ante la NATI y qué otras se ven o existen otras circunscripciones legales que yo pueda, mediante las cuales yo pueda tener la adjudicación de un terreno. Mira, es que antes de llegar allá, o sea, este Código Agrario, recuerda que en la NATI hay diferentes leyes para la adjudicación. Tenemos la ley 24, que es la ley de la adjudicación masiva, tenemos la ley 80, que es para las áreas insulares, tenemos la ley 37 para las áreas lo que es agrarias, tenemos la 72, que es para las áreas anexas indígenas, y dependiendo el lugar donde esté y la forma en que se va a adjudicar es con la NATI. Pero la ley 55 del 2011, ella viene siendo la jurisdicción agraria, y cómo yo voy a ventilar ante una oposición. Es una oposición, porque la adjudicación de una tierra, de una casa, no es agrario. De una casita de 200 metros, 600 metros, eso no entra en el tema agrario. Que hay mucho que le digo yo a los estudiantes, porque, que es que yo en el patio de mi casa tengo un puerquito, tengo una gallina, tengo 3 patitos, ya eso es agrario. No, señores, eso no es agrario. Y eso se lo digo siempre a los estudiantes cuando doy esta materia, porque es que el artículo 11 de la ley 55 es clara. La actividad agraria es aquella que se realiza el desarrollo del ciclo biológico, vegetal o animal, ligado directa o indirectamente con el aprovechamiento de los recursos naturales, y que se resuelve en la producción, transformación, industrialización y comercialización de productos agrarios. Más claro no puede estar. Ok, que en el fondo tiene que ser una actividad en la que yo me dedique como un negocio. Así mismo es. Yo soy un productor porque siembro arroz. Yo soy un productor porque siembro maíz, sorgo, etcétera, etcétera. Y lo demás, pues que la ganadería, la porcinoculturía, la cosa de avícola, etcétera, etcétera. O sea, cualquier situación. Pero mira, este código también da competencias a esta jurisdicción. Y el artículo 166 nos dice las competencias. Y son, imagínate, 16 competencias que tiene, y yo te voy a hablar de las más importantes para mí, que son los desalojos de las tierras dedicadas a la actividad agraria. Y tú y yo sabemos que hemos vivido en un proceso de una invasión de tierras en la provincia de Bocas del Toro, y donde lamentablemente fue una lucha constante en la que tuvimos con el mismo juzgado agrario, cuando el artículo 166, numeral 2, dice que ellos son los competentes para hacer esos desalojos. Pero óyase bien, no se crean que el juez agrario es el que vaya a desalojar. No, ese es otro escenario jurídico en el cual, una vez se tenga la sentencia, entonces serían los jueces de paz que irían a hacer esto. Entonces no tenemos jurisprudencia, por ser una ley joven, todavía sobre este tema. A mi manera de ver, yo creo que si me pusieron esto en los juzgados agrarios, porque netamente la tierra es agraria, lógicamente vamos a otro escenario, a que sí, una orden donde el juez de paz,
que ustedes saben que al final del camino son entes políticos, aunque no nos queramos ver así, son entes políticos y se rigen por el que manda en su momento en el corregimiento o distrito. Eso es lo que se vive y eso no es mentira. Entonces, tendríamos que tramitar un proceso que es largo, porque hay que llevar una serie de documentaciones. Imagínense una persona que no tenga dinero para pagar un abogado y que no tenga para pagar ¿cómo se llama? El proceso en sí. Y ojo, esto es para tierras tituladas. Para tierras tituladas. Eso hay que estar claro. El juzgado agrario lo ve cuando son tierras tituladas. No así en una tierra que no esté titulada, que de repente le pertenezca a la NATI. Y mire, el Código Judicial dice, no recuerdo ahora mismo el artículo, pero dice que estas instituciones pueden hacer sus lanzamientos, ellos pueden pedir el lanzamiento al mismo tribunal, claro que se lo van a mandar al juez de paz para que se den esos lanzamientos, pero no lo hacen. Hay tierras invadidas en este momento de derecho posesorio y la NATI no actúa. Sí, sabemos que mucho, o quizás el lugar más famoso para esto es en la provincia de Bocas del Toro, en Changuinola, donde nuestra experiencia pues ha tenido que rondar en estas vicisitudes, donde se siente que estamos constantemente en una lucha contra el funcionario, contra el juzgado y contra el invasor, ¿verdad? Así mismo es. Donde, como tú dices, quizás el hecho de que sea una novísima ley ha pasado muy poco tiempo para que se siente jurisprudencia al respecto y podamos obtener el resultado que el cliente, dueño de la propiedad, exige con un derecho real como es el derecho de propiedad. Exacto. Mira, otro tema, competencia de los juzgados agrarios, es los procesos de oposición a la adjudicación de tierras estatales y municipales que hablábamos al principio. Cuando llego a la NATI y me voy a oponer, esto tiene que pasar inmediatamente al juzgado agrario. No es que... No, es el juzgado agrario, definitivamente. Bueno, veo que tenemos muchísimo que hablar en esto. Es importante. Hay una segunda parte. Claro. Segunda, tercera y cuarta parte. Porque ya te digo, esto es un tema muy amplio. Mira, el tiempo no nos alcanza para hablar de tanto este tema tan interesante. Así que... Y eso que no hemos entrado en el tema procesal. Exactamente. Que es muy interesante también, ¿verdad? Así que yo creo que los futuros abogados, el que no es abogado, porque estos temas también lo ven los que no son abogados, los futuros abogados y los mismos abogados que tengan cualquier inquietud, escriban ahí en esta página con mucho gusto, o si no, que nos llamen al 69823981 y tu teléfono. El 6675-2752. Ahí estamos a la orden, aquí en Manuel R. García y Asociados. Ahí estamos para ver estos temas y cualquier otro tema. Medardo, para despedirnos. Muchas gracias, espero que les haya gustado el tema que hemos abordado hoy y que no dejen de vernos.